habíamos visto que son membranopatías o enzimopatías y son hemoglobinopatías. Hay mutaciones genéticas, como habíamos visto, principalmente la drepanocitosis, y habíamos visto la hemoglobinuria paroxística nocturna, y reacción antígeno-anticuerpo, que son post-transfusionales, y la eritroblastosis fetal. Todo conlleva una destrucción acelerada con el acortamiento de la vida media. Esto es otra diapositiva que les he puesto para que ustedes se orienten un poquito sobre cómo se clasifican las hemólisis. Por herencia, adquiridos congénitos, mecanismo intracorpusculares, simple, extravascular, origen inmune, no inmune. Hemos visto todos, pero les he mostrado ya como patología en sí. Para que ustedes se orienten un poquito, se los he clasificado de esta manera, para que sea un poco más sencillo que entiendan ustedes. Porque todo esto se une, se contrapone. Entonces, las hemólisis adquiridas y genéticas. Algunas genéticas y adquiridas. Las genéticas son las membranopatías, las enzimopatías y las hemoglobinopatías. Y las adquiridas son las no inmunes y las inmunes. Todas estas son genéticas y estas son congénitas. Dentro de estas, la única se sale la hemoglobinuria paroxística nocturna, que sí es genético, pero es adquirido, no es de origen, es decir, no se transmite por herencia, sino porque se adquiere la mutación del gen HIGA, eso bien es visto. Entonces aquí tienen las inmunes, las auto y las inducidas por fármaco, que hemos visto también. Y aquí están las alteraciones metabólicas principalmente, habíamos visto las alteraciones metabólicas, las alteraciones químicas principalmente, ya dentro de estas habíamos visto las quemaduras, traumas y las infecciones. Entonces, todo está dentro de este cuadrito. Aprendan este cuadrito y no se van a perder dentro de lo que son las hemólisis. Luego, esto que tampoco les había mostrado, pero sí se los he mencionado, las agudas y las crónicas. Las agudas son intravasculares, las crónicas son extravasculares. Y donde se diferencian, ustedes se fijan, ambas tienen ictericia, pero aquí está el detalle. Las intravasculares hacen hemoglobinuria, las extravasculares hacen esplenomegalia. Y obviamente hay algunas que sí van a condicionar a la aparición de anemia, pero otras, ¿verdad? Esto sí no les había mencionado. Entonces, eso para que reforzar un poquito su diagnóstico de diferencia. Luego tenemos a las intravasculares y a las extravasculares. Intravasculares, les he dicho, dentro del vaso, ruptura del eritrocito, liberación de hemoglobina. La hemoglobina se une a la albúmina y sale por orina. En cambio, la extravascular es a través del macrófago del vaso. Y esto pues puede llevar a un aumento del vaso, que es una hepatomegalia. No se olviden que se rompe el eritrocito, se disipa, no se disipa, parte se divide en lo que es hemo y globina. La globina para hacer otras proteínas y el hemo se convierte en hierro y biliverdina, que va a ir al hígado, para convertirse en bilirrubina, para tracto intestinal, darle a la materia fecal el color y a la orina el color. Entonces, no hay hemoglobina. Luego esta parte, las hemolíticas intravasculares, que vamos a ver lo que es reacción antígeno-anticuerpo post-transfusional y reacción antígeno-anticuerpo en la incompatibilidad RH. Andreico, que es la eritroblastosis fetal. Esta parte que es como fármacos, donde hemos visto que el fármaco, el eritrocito tiene un receptor de superficie que va a generar un anticuerpo. Esta es una reacción directa. Tiene otro, a través de otro mediador que va a formar un complejo. Igual es reacción antígeno-anticuerpo y directamente cuando el fármaco se pega al eritrocito y lo destruye. Acá también esto que hemos visto, las traumáticas, que son principalmente por reemplazos valvulares. Ya les he dicho, esto hace de cuerpo extraño. Al hacer un cuerpo extraño genera un proceso inflamatorio, y al generar el proceso inflamatorio
Hay una que es de tipo gastrointestinal y otra que es de tipo respiratorio. Este que les he puesto es de tipo gastrointestinal, que ocasiona diarreas. Estas diarreas principalmente en los niños va a desembocar en un síndrome hemolítico urémico. Que tenía la oportunidad de ver a la niña de una colega, de una amiga, que comenzó a toser, de ella fue una enfermedad respiratoria, comenzó a toser, esa niña tenía 5 años, comenzó a toser, al día siguiente la llevó a la Albina Patiño, en la Albina Patiño le dieron sus carabitos y cositas, como están acostumbrados los pediatras. Para la noche esa niña hizo fiebre, 40, la volvió a llevar a un pediátrico y en el pediátrico la internaron. Ella tenía 40 de fiebre, estaba tosiendo y se llenó de mocos, pulmones, hizo una neumonía y a las 4 de la mañana esa niña ha entrado en coma. Ha hecho una sepsis y al día siguiente ha fallecido por un síndrome hemolítico urémico. Esto es típico de los niños, generalmente es de tracto intestinal o arterial, pero en esta niña puede tipo respiratorio. Y estas patologías nos vamos a ver en detalle cuando veamos la patología intestinal en la tercera fase. Tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica, propio de alteraciones secretarias, y a la coagulación intravascular diseminal, que son patologías que van a cruzar con hemólisis. Luego tenemos a las parasitarias y las virales, que ahora están muy de moda, principalmente la malaria. ¿Y cuál es la viral que está de moda? Dengue, que tiene que hacer diagnóstico diferencial con las distintas anemias hemolíticas. Y finalmente algunas bacterias, como la Escherichia coli, por ejemplo. También tenemos al cólera, al vibrio cólera, y algunas como la tifoidea, que sí pueden condicionar a la aparición de puntos hemolíticos. Entonces ahí no será en la mayor parte, pero tienden a ser, en los casos severos, tienden a ser hemólisis. Tenemos a las hemolíticas químicas, ahí están los venenos de las arañas, de las serpientes principalmente, que van a provocar hemólisis. Primero regional, primero local, luego regional y finalmente sistémico. Y aquí tenemos una microfotografía electrónica de la ruptura de los eritrocitos. Hemólisis que ocasiona la picadura de la serpiente. Y aquí tenemos a los quemados, lo que les decía, existen traumas, en este caso, todas estas son quemaduras que van a ocasionar en algunas personas, no en todas, hemólisis. Entonces, es un diagnóstico diferencial que ustedes tienen que hacer. Y las extravasculares que les decía son a nivel esplénico, se va a acompañar de unas splenomegalia, generalmente son tipo viral, cuando hay un proceso viral, y o cuando son de tipo genético, principalmente en la primera infancia, donde vamos a determinar las anemias hemolíticas de origen genético. ¿Qué es lo que sucede? El macrófago del vaso va a destruir la membrana del eritrocito y lo va a convertir en unas cabecitas, lo va a elongar, lo va a llenar de líquido y nuevamente mi eritrocito va a reventar. Al reventar mi eritrocito va a salir toda esa hemoglobina, que esa hemoglobina va a ocasionar mi déficit. Luego aquí están las causas propias del eritrocito que me van a ocasionar una destrucción. Tenemos a las inmunológicas, reacción antígeno-anticuerpo, tenemos a las membranopatías, ya habíamos visto cuáles son las membranopatías, la esferocitosis y la linfocitosis hereditaria principalmente, alteraciones en la hemoglobina, tenemos, ya habíamos visto en la primera parte en microcitosis, cuáles son las hemoglobinopatías más importantes, tenemos a los síndromes talasémicos, beta y alfa, y tenemos a la anemia falciforme, que es una alteración en la estructuración de la membrana del eritrocito, en el caso de las talasemias, la ausencia de las cadenas. La molécula, es decir, a nivel de la membrana, que son las membranopatías, y finalmente las metabólicas, que son alteraciones en parasensibles, déficit enzimático. La más importante, el déficit de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa, que digamos es lo más frecuente que tenemos aquí en nuestro mundo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en nuestro brotis de sangre periódico?
esferocitos. Eso es lo que nos tiene que llamar la atención. Y lo primero que tenemos que pensar es que este paciente o tiene una esferocitosis hereditaria o es una hemólisis autoinmune. Esas son las dos opciones. O podemos ver estas células que parece que estuvieran pellizcadas o mordidas, se llaman también células en blister, que es propio de las hemólisis. Y finalmente, estas células que tienen ese puntito que es hemoglobina que está condensada, que está precipitada, que es propio de la deficiencia de la glucosa 6-fosfatidesehidrogenasa, y eso se llama cuerpos de Brooks. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a analizar en mi hemograma? Lipoitilocitosis, que es la alteración en la estructura morfológica de los eritrocitos. Y como hemos visto, los esferocitos tienen su patología y su diagnóstico diferencial. Los ovalocitos, los eritrocitos, los drepanocitos. Entonces, todo depende de qué tipo de células ustedes encuentren en sangre periférica y dónde la van a buscar. Observaciones de su frotis, porque no nos van a mostrar las placas, les van a escribir drepanocitos, acantocitos, lo que encuentren. Ahí está su diagnóstico. Que hemos visto también las anemias hemolíticas autoinmunes fríos y calientes, anticuerpos fríos y calientes. La diferencia es que cómo van a hemolisar. Los anticuerpos calientes son IgGs y generalmente son de campo secundario, virales en los niños y neoplásicos en los adultos. En cambio, los fríos significa que va a hemolisar a temperaturas bajas, por debajo de 30 grados, generalmente es 10, 12 grados. Y esto lo vamos a ver principalmente en tumorales e infecciosos. La mononucleosis infecciosa es una de las patologías virales propias de los niños que sí hay que hacer diagnóstico diferencial con la anemia hemolítica de otra causa. Incompatibilidad ABO-RH, medicamentos antibióticos, las penicilinas principalmente y algunos AINES, el ibuprofeno principalmente. Sin embargo, a los niños lo que más se les prescribe es ibuprofeno. Infecciones, malaria, la gangrena gaseosa y el hiperestéril. Si ustedes se dan cuenta, todas las patologías están mezcladas, porque de todas esas patologías tenemos que hacer diagnósticos diferenciales. Y ahí está la diferencia de anticuerpos fríos y anticuerpos calientes, que es la manera en la que van a inmunizar. Les había dicho, los anticuerpos calientes, los eritrocitos se van a pegar a los estómagos, se van a formar pilas. En cambio aquí es como si le echaran un chorro. Entonces es diferente el tipo de inmunización. Y ahí es cuando el laboratorista, el bioquímico, nos determina cómo se ha hemolizado ese paciente. ¿Cómo es la hemólisis en ese paciente en realidad? Y habíamos hablado de la enteroblastosis fetal. Les había dicho que en la primera parte lo que sucede es que la madre RH negativo con el RH positivo del bebé, lo que genera es que este RH positivo genera anticuerpos en la madre. En el primer contacto solamente es anticuerpos, al bebé no le pasa nada. En un segundo embarazo ya la mamá ha generado los anticuerpos y el RH del bebé hace que esos anticuerpos comiencen a proliferar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Liquida a todos los eritrocitos del bebé. Eso era hasta hace unos 15, 20 años atrás, porque no había, digamos, la vacuna anti-D que existe hoy. Ahora la madre RH negativo, primer parto, inmediatamente se le pone la vacuna y se acabó el problema. Antes era ese el problema. Todavía nosotros tenemos un poco de eso en mujeres del campo, que no hacen controles prenatales y que no conocen su RH. Entonces en esas mujeres todavía tenemos teorías, son casos muy aislados, a que sea muy frecuente. ¿Qué es lo que sucede? Pedazos de eritrocitos, fragmentos de eritrocitos. Primero el eritrocito genera los anticuerpos, finalmente los anticuerpos destruyen al eritrocito. Y lo que nosotros vemos frecuentemente es esto, que es el post-transfusional. Antes también no había protocolos tan estrictos como ahora, en los que sí se llevaba a cabo la tipificación
Y esto permite que, ustedes se fijan, esta es la membrana del eritrocito y tiene 10.500 receptores de superficie que son proteínas. Cada una de estas proteínas es capaz de generar un anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos los estudios de los anticuerpos, perdón, de los receptores de superficie más importantes para evitar el rechazo. Porque ya les he dicho, la transfusión sanguínea hoy es considerada trasplante del tejido líquido. Entonces, cualquiera de estos receptores de superficie va a generar un anticuerpo GM. Eso va a guisar el eritrocito del receptor. Y ahí están los fármacos, como les decía. Ahí tenemos la penicilina, que es el más frecuente. No se olviden que la penicilina está estructurada de forma tal que se una al receptor en la bacteria. Se pega al receptor e ingresa la penicilina. Lo mismo sucede con el eritrocito. Hagan de cuenta que el eritrocito es una bacteria. Entonces, el antibiótico tiene que pegarse a la forma del receptor de la membrana. Se adapta a eso. Ingresa y lo lisa. ¿Por qué? Porque el eritrocito, a diferencia de la bacteria, no se puede defender. No tiene ese mecanismo. Es carente de ADN, no se olviden del eritrocito. Entonces no se puede defender. Lo lisa. O formando complejos a través de un cofactor que es el que va a permitir que este anticuerpo penetre dentro del eritrocito. Y ahí tienen a los parásitos y el dengue. Esta es una plaquita de un paciente con una hemólisis por dengue y ahí están sus parásitos. Entonces, yo he tenido el laboratorio de un paciente que vi en 2000 antes de la pandemia. Era el 2017. Llegó al hospital porque tenía 3 de hemoglobina, 3. Y se le hizo, tenía toda la clínica de una anemia, estaba taquicárdica, disneica, estaba pálida. Le toma la muestra de sangre y en el hemograma salen 3 de hemoglobina. Punto, les interesó un puente averiguar cuál era la causa de su anemia y le echaron 3 paquetes de globulares, 3 paquetes globulares. Se terminó de transfundir, a las horas le hicieron su hemograma de control, tenía 4 de hemoglobina. Le echaron otros 4 paquetes de globulares, le hicieron su control, tenía 4 de hemoglobina. ¿Qué estaba pasando con ese paciente? Comenzó con ictericia. ¿Qué pasó con ese paciente? Nadie se percató, nadie se preocupó de averiguar cuál era la causa de su hemólisis. La causa de su hemólisis era parásito. Esos parásitos de la señora tenía malaria. Entonces me estaba liquidando todos los eritrocitos que estábamos consumiendo. Y como esa paciente no la podían recuperar, pero él estaba tranquila. No se la podía recuperar, se le pidió otra vez. Nada. Nadie le preguntó de dónde vino, si viajó, no viajó, nadie le preguntó nada. Directamente le chantaron los 3 paquetes y luego le chantaron 4 paquetes más. Entonces, tienen que tener en cuenta esa situación. ¿Cuál es la clínica? Lo más llamativo, ictericia. Paciente ictérico, igual, hemólisis o paciente con obstrucción. No se puede diferenciar. No se olviden que un hito encallado ocasiona una ictericia. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial. Examen físico. Tienen que ir a hacer examen físico a ver si ese paciente tiene o no megalias. Puede ser hepato, esplenomegalia. Esplenomegalia más ictericia igual hemólisis. No se olviden que la drepanocytosis se caracteriza por tener un eritrocito en forma de hoz. Y esa hoz generalmente se clava acá en la bifurcación de los vasitos, de los más delgaditos evidentemente, y comienza a hacer aglutinación. Comienza a aglutinarse y no forma crónicas. Entonces, una de las complicaciones, la parte que me hacen crónicas.
¿Qué es una hemólisis ocasionada por el frío? Hay hemólisis por frío. Entonces, esto se llama síndrome de qué? Raynaud. Síndrome de Raynaud. Entonces, es un tipo de hemólisis. Y finalmente, mi hematuria y hemoglobina. Y esto cuando el paciente tiene un déficit enzimático. Entonces, tengo yo un laboratorio, primero, tengo un laboratorio con una normocitosis 80, 100 fetolitos. Lo siguiente que tengo que hacer, mi química sanguínea. Lo siguiente que tengo que hacer, tengo que ver bilirubinas y mi LDH. Mi bilirubina significa que hay destrucción acelerada y mi LDH significa destrucción celular. Entonces, hemólisis. No sé qué tan feo. Hemólisis. Si yo tengo hemólisis, me va a ayudar muchísimo. Es el diagnóstico diferencial. Si voy a ver células oxiformes, ya tengo mi diagnóstico, trepanocitosis. Si tengo esferocitos, tengo que ir a hacer CUMS. Tengo que ir a ver si es inmune o no inmune. Pero ya tengo mi diagnóstico parcial. Y si tengo cuerpos de Heinz, deficiencia de la glucosa 6-fosfato. Muy sencillo, muy rápido de hacer, pero hay que prestar la atención. Es decir, cuando yo estoy frente a una esferocitosis, CUMS. CUMS positivo es autoinmune. CUMS negativo es de otra causa. Si tengo esferocitos, es una esferocitosis hereditaria. Pero si no es una esferocitosis, tengo que ver si no son fármacos, si no son venenos, si no son tóxicos, ya tengo que ir a indagar un poquito más. Tengo que hacer un poquito más en detalle la investigación de la paciente. Y esta es la prueba de CUMS. Se toma la muestra y se pone a un plato Petri. En este plato Petri se generan anticuerpos. El laboratorio genera anticuerpos. Se pone el líquido de estos anticuerpos inyectados, se los mezclan y se observa cómo se hemoliza. Si esto hemoliza, es positivo. Si no hemoliza, no es positivo. Entonces, hago mi diagnóstico diferencial entre CUMS positivo, inmune, CUMS negativo, de otra causa. Para que vean esto, la anemia hemolítica. En la anemia hemolítica, tengo yo mi clínica y mi laboratorio para hacer mi diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo voy a hacer? Para ver si es intravascular, tengo que ver mi química sanguínea. Mi paciente tiene hiperbilirubinemia, tiene LDH elevada, además de tengo una hemoglobinuria y una hemosideruria. La hemoglobinuria, les había dicho, es agudo. Es un proceso agudo. En cambio, la hemosideruria es un proceso crónico. Eso me sería el diferencial. Cuando tengo una hemolisis extravascular, pues ahí voy a ver mis bilirubinas, mi stercobilina y mi globulina. Mi paciente va a orinar oscuro. Mi prueba de CUMS, positivo, inmune, negativo, congénito o adquirido. No es difícil. Les decía, todo se mezcla. Y mi frotis de sangre, que para mí tiene un valor incalculable, porque es el que me va a determinar qué tipo de células están en sangre periférica. Esferocitos, treponocitos, trepanocitos. Entonces voy a ver si es una membranopatía, una enzimopatía o qué tipo de patología está causando en el paciente. Signos de destrucción excesiva, bilirrubina y LDH. Cuando hay ausencia de esto, puede ser infeccioso, neoplásico o inflamatorio. Hemólisis intravascular, hemoglobina agudo, hemosideruria aguda. Hemoglobina libre en plasma. No tiene que haber hemoglobina libre en plasma, no debe haber hemoglobina, porque ninguno de nosotros tiene hemoglobina circulando en el plasma. Entonces, cuando yo les toman la muestra a los pacientes, llevan a la centrifugadora y separan plasma de células. Y ahí está mi virus, que está reportado. Plasma entérico. A eso ellos le ponen un índice entérico. Presencia de hemoglobina en plasma. Esquistocitos, en frotis de sangre periférica, significa que los esquistocitos son fragmentos de linfocitos. Si hay
fragmentos de eritrocitos, tengo prueba de tumosis directa, positiva. La diferencia entre la eritroblastosis fetal, eso sí no les he mencionado, entre la eritroblastosis fetal y la hemólisis radica en que la hemólisis por transfusión participa el complemento, en que la eritroblastosis fetal. Ese es el diagnóstico de diferencia. Y mi hemólisis extravascular con mi tumosis directo, voy a buscar IgM y IgG. Voy a ver necrotis, esclerocitos, anemia falciforme y aglutinación. Y eso es lo más importante, digamos, en el foro. ¿Cómo voy a analizar mi médula, mi función medular a través de mi eritropoiesis? ¿Qué voy a encontrar? Una eritropoiesis acelerada. Aquí toma gran importancia los reticulocitos. Los reticulocitos son las células inmaduras que tienen que estar en médula, pero que pasan a sangre periférica en un pequeño porcentaje que tienen que terminar de madurar, pero cuando están en grandes cantidades de sangre periférica, ¿qué me dice? ¿Dónde se está originando mi anemia? Si hay gran cantidad de reticulocitos en sangre periférica, quiere decir que la distribución es periférica, mi anemia es periférica. Pero si no hay reticulocitos, quiere decir que mi problema está en medio. Entonces, me determina el sitio donde se está generando mi reticulocitos altos, eritropoiesis efectiva, porque está tratando de compensar mi médula la pérdida. Voy a ver macrocitos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a ver macrocitos? Porque no le voy a permitir a mi médula reemplazar lo que está perdiendo, porque lo que está perdiendo es mucho más rápido y más intenso de lo que mi médula puede producir. Por lo tanto, no hay ingreso de B12 ni ácido fólico a doble. ¿Dónde ingresa el ácido fólico y la B12? Al eritroblasto ortocromatópico o ortocromático. Ahí ingresa la B12 y el ácido fólico. Entonces, no le está permitiendo madurar a mi línea eritroide. Por eso hay macrocitos. Lo siguiente que vamos a ver. Policromatofilia. Esto es policromatofilia. Eritroblastosis, cuando es realmente importante la hemólisis, que mi médula bota células indiferenciadas, ya no bota solo células inmaduras. Y pues podemos tener incluso bastante más cosas. Y mi médula, voy a ver hiperplasia eritroide, quiere decir que de la línea roja se está produciendo en grandes cantidades porque así lo está exigiendo mi cuerpo. Porque cuando no hay oxigenación, es decir, ósea, es lo que le pasa a mi médula, a mi riñón, eritropoietina. Entonces, grandes cantidades de eritropoietina en mi médula me obliga a tener una hiperplasia. Y aquí está cómo nosotros hacemos esto de los reticulocitos para ver cómo podemos corregir o cómo podemos sacar. Existen una gran cantidad de fórmulas, muchas. La que yo considero que es mucho más sencilla es esta, donde vamos a tener a los reticulocitos corregidos, que es igual a los reticulocitos que me muestra el laboratorio, donde voy a tener por el hematocito, que es el que mi paciente tiene sobre el hematocito real o normal, el que debería tener. ¿Por qué hay? Para la edad, para el sexo, por los días de maduración. Entonces, para que ustedes vean, para cada tipo de hematocito hay días de maduración. Cuando el hematocito es normal, el tiempo de maduración es un día. Pero si el hematocrito va descendiendo, aumenta el tiempo que tiene que tardar ese eritrocito en madurar. Eso es lo que me pasó. Y me parece que es mucho más sencillo. De todas maneras, como médicos generales, ustedes van a deducir la reticulocitosis. ¿Por qué?
aumento de la discrepancia de tamaños, macrocitos, normocitos, microcitos. Eso lo saca el ancho de distribución microcitaria. Si mi ancho de distribución microcitaria está amplio, mi frotis dice anisocitosis. No necesitan esta fórmula. Esta fórmula la utilizamos nosotros cuando necesitamos controlar muy estrechamente la función medular. Esto lo hacemos cuando nosotros administramos los pacientes. Alguna vez los internistas lo utilizan, pero no es un laboratorio que lo utilice, digamos, frecuentemente. Mide la capacidad regenerativa medular. Si tengo un índice de producción eritrocitaria superior a 2, es regenerativa. Pero si es inferior a 2, es regenerativa. Sitio donde se está produciendo la hemólisis o la lisis, si ustedes. Entonces, utilizan la reticulocitosis y anisocitosis. ¿Cómo me voy a orientar para saber qué tengo que hacer? Tengo mi normocitosis, obviamente estamos hablando de una anemia. Tengo mi normocitosis, reticulocitos. Reticulocitos aumentados, química sanguínea. Si mi química sanguínea está aumentada, es una anemia hemolítica. Si mi química sanguínea es normal, es normal. Si mis reticulocitos están disminuidos, mi problema es medular. Ahora yo tengo que ver si es una aplasia, una mielodisplasia o si es una infiltración tumoral hacia mi médula. Por eso tengo mi batería de químicos, o sea, mi química sanguínea, donde voy a ver vitamina B12, ácido fólico, hierro. Bueno, hierro, sanguíneo. Voy a ver función hepática, función tiroidea, mi cortisol, eritropoyetina, PCR para ver si es proceso inflamatorio y mis marcadores tumorales, como ellos sospechar porque es un paciente con cáncer. Y ahí determinaré qué tipo de cáncer tengo. Y ahí está nuevamente mi CUS, que es lo que me va a permitir a mí ver si es inmune o inmune. Si es inmune, hago auto o de otro tipo, en este caso, inmunomedicamentos. Nuevamente hacer hincapié en esto, que es orquilostosis. Cada una de estas alteraciones tiene una patología que ustedes tienen que considerar, porque eso va a salir en su laboratorio, en su frotis de sangre periférico, va a estar ahí. Les van a poner venocitos, les van a poner esferocitos, drepanocitos, acanocitos, células diana, y les van a poner ahí. Entonces, si ustedes no saben dónde las podrían encontrar, van a estar perdidos en el tiempo y en el espacio y no van a saber qué dirección tomar para hacer su diagnóstico. Mi CUS, indispensable para hacer mi diagnóstico diferencial. Mi test de fragilidad osmótica no les compete como médicos generales, son pruebas específicas que los hacemos los oncólogos, pero esto me va a permitir ver la resistencia de mi linfocito y si está asociado o no a la esferocitosis. Luego, los test de desórdenes hemolíticos, como los cuerpos de PINS, que es una insuficiencia de la glucosa cisfosfatideshidrogenasa. Voy a pedir mi bosato enzimático, mi test de Ham. Mi test de Ham me sirve a mí para hacer diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Por qué? Porque me va a determinar mi CD. Este CD está ausente en la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y mi electroforesis de hemoglobina que me va a permitir hacer mi diagnóstico de una hemoglobinopatía. Hasta aquí, preguntas. Esto se los he hecho rápido, ¿por qué? Porque ya nos hemos pasado clases en detalle. Pero para recordar y mostrarles los cambios que he hecho con las diapositivas para orientarnos un poquito más, porque estaba medio mezclado hoy. El buen médico trata la enfermedad. El gran médico trata al paciente con la enfermedad, sean integrantes médicos. No, su paciente no tiene un ojo, tiene dos. No tiene un oído, tiene dos. No tiene solo un riñón, tiene dos. Pero también tiene hígado, tiene corazón, tiene todo. Entonces tienen que tratar al paciente en conjunto. El problema de las
frecuente, anemia, esplenomegalia, ictericia. Si su paciente tiene eso, anemia. Ahora, para ver si es inmune o no inmune, ¿qué tengo que hacer? Puntos. Mi esferocito me dice o es una esferocitosis hereditaria o es una esferocitosis de otra índole, como por ejemplo medicamentos, porque los medicamentos me desestructuran la membrana del eritrocito y lo hacen rígido, por lo tanto es una bolita, porque si no mi eritrocito tiene que ser un disco bicóncavo. Entonces, para eso yo necesito mi PUMS. Mi PUMS me dirá si es inmune, no es inmune, ya tengo la mitad de mi diagnóstico. Veo mis celocitos, acartocitos, bueno, aquí estamos acartocitos, que son las células mordidas que les decía, o fragmentadas, y mi policromatofilia, que es presencia de reticulocitos. Luego yo ya pediré mis bilirrubinas, pediré mi LDH, mi aptoglobina, la aptoglobina por si acaso. La aptoglobina es una proteína que se une a la hemoglobina que está libre en clase, por lo tanto desaparece o se deflecta. ¿Y qué voy a hacer frente a una esferocitosis hereditaria? Al ser un problema genético, no lo puedo tratar, no tiene tratamiento. ¿Qué es lo que voy a hacer con mi paciente? Si tiene una anemia muy importante, una anemia severa, transfundiré, pero por el riesgo de hacer ¿qué? Hemocromosis. Entonces, si yo lo voy a transfundir, también tengo que quelar. Y si es mucho y no puedo corregirlo, esplenectomía. Hay que tener mucho cuidado con la esplenectomía porque ahora ya tienen protocolos. Antes se podía hacer esplenectomía, ahora ya no tanto, pero sí cuando la patología es muy importante, sobre todo en niños, sí se puede hacer esplenectomía, pero no antes de los 6 años. Mi hemoglobinuria paroxística nocturna, que les decía, es la única que tiene problema genético, pero es adquirido. Y su problema está en ese gen que se llama PIK-A. ¿Qué hace este PIK-A? Evita la producción de dos receptores de superficie de la membrana del eritrocito. Y estos dos receptores lo que hace es afirmar la estructuración de la membrana eritrocital. Entonces, al estar ausente estas dos proteínas, lo que hace es generar hemólisis. Entonces, ¿dónde se encuentra este problema? Entonces, una hemólisis medular no llega a terminar de diferenciarse y madurar. Es por eso que insistía en que ustedes sepan cuáles son las distintas fases de diferenciación y de maduración para que ustedes puedan entender la patología. Porque cuando yo estoy frente a una hemoglobinuria paroxística nocturna, tengo que ir a buscar estas células. Es en el único lugar donde las voy a encontrar. Además, como es problema medular, se acompaña de leucopenia y trombocitopenia. También pueden haber trombos en arterias y venas, principalmente de gran calibre, y pueden ser crisis a repetición. Diagnóstico solo por citometría de flujo, porque no quiero buscar el citopenia. Pero, ya les decía, mi test de Ham me orienta muchísimo. Utilizo solo el test de Ham para ver si es una hemoglobinuria paroxística nocturna. Finito, tiene que ser la electroforesis de proteína, en el caso de la hemoglobina. Tratamiento. Tengo que ir a ver cómo voy a alterar mi complemento, es decir, detener mi complemento, porque el complemento comienza a generar toda la cascada una vez que hay una destrucción, hay lesión del tejido, en este caso del eritrocito, y mi complemento se desencadena en forma paralela. Entonces voy a ir a ver una forma de detener ese complemento. Uno de los medicamentos es un anticuerpo monoclonal que se llama rituximab, que va a ir directamente a bloquear la cascada del complemento. Clínicamente tengo
pero tiene algunas cosas que son bien llamativas. Una disfunción eréctil, dolor abdominal, que es lo más importante. Muchas veces el paciente llega a la emergencia con dolor abdominal. Se le hacen todos los estudios, radiografías, tomografías, etcétera, y no se llega a diagnosticar. Entonces, ¿cómo voy a llegar al diagnóstico? Haciendo orinar a mi paciente. Y en el curso de las horas, esa orina se va a hacer cada vez más oscura y llega a su máximo en las últimas horas del día. Por eso se llama hemoglobinuria. No es siempre, es por episodios. Y me altera todo, la altera pulmones, me altera hígado, me altera riñón. Y lo más importante, que hay que evitar los ataques trombóticos y la insuficiencia renal, que es lo más importante en estos pacientes. ¿Cómo voy a tratar mis anemias? Primero tengo que diagnosticarlas. Si no, no las trato. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer? Es evitar la complicación. Porque están viendo que algunas anemias son de general, no las van a pegar, no las van a curar. Entonces tengo que evitar mi crisis hemolítica, que eso sí me va a producir una insuficiencia renal. Hasta ahí nomás me puedo hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evitar mi crisis hemolítica, evitar el shock. Por lo tanto, tengo que darle grandes cantidades de líquidos al paciente. Primero daré cristaloides, luego daré coloides y finalmente daré expansores plasmáticos. Luego, si mi paciente está con compromiso sistémico, conciencia y compromiso sistémico, pues si tengo que transmitirlo, lo voy a transmitir. Independientemente del efecto colateral o deleterio que yo le produzca a mi paciente, porque mi intención es salvarle la vida. No me importan los efectos colaterales. Si tengo que darle 4, 5, 6 paquetes, se lo voy a dar. Obviamente voy a quelar a mi paciente para evitarle la hemocomatosis, pero le voy a salvar la vida. Pero si yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene 11 de hemoglobina y está con compromiso de conciencia, con compromiso generalizado, le doy. Pero si mi paciente tiene 7 de hemoglobina y está más fresco que una lechuga, no necesito darle sangre. Ya veré cuál es la causa de su hemólisis y trataré. Si es autoinmune, le daré corticoide. Y si no es inmune, pues veré la causa. Si es medicamentoso, retiraré el medicamento. Si es de origen venenoso, digamos, le daré ¿qué se va a poner venenoso? Antídoto. Le daré el antídoto para el tipo de veneno que se da. Entonces, si es corticoide, si es inmune, corticoide. Si no es muy grave, voy a empezar con prednisona y oral. Pero si es ya importante mi compromiso, voy a empezar con prednisona, que es por vía endovenosa. Luego le daré inmunosupresores, que existen muchos, los monoclonaminas es el más utilizado. Y finalmente, si no tengo respuesta a mi tratamiento, pues entonces tendré la posibilidad de una esplenectomía. En el caso de una esclerosis hereditaria, lo que les decía, si es mucho compromiso, la esplenectomía, pero no está indicada a menores de 6 años. Déficit enzimático, esplenectomía, pero con una respuesta parcial e incluso baja. ¿Por qué? Porque no le puedo reponer la enzima que no tiene. Entonces a ese paciente periódicamente lo transmitiré. En desórdenes hemolíticos crónicos, miedoso y ácido fólico, principalmente ácido fólico. Y en las hemólisis microangiopáticas, pues tengo que dar las metálisis, porque tengo que hacer el cambio de sustancia. Y finalmente en la hemoglobinuria paroxística nocturna, es en el único caso donde yo tengo que tratar al paciente con mucho cuidado, porque no se olviden que los eritrocitos tienen muchos receptores de superficie, que son proteínas. Estas proteínas generan todo tipo de anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estos? Ese paquete de glóbulos rojos entra a radiación. Luego de irradiarlo, se lo lava, se lo vuelve a irradiar y se lo vuelve a lavar. Y cuando esté libre de todo tipo de proteínas, recién se transforma en paciente. Es una de las patologías en las que después de la oncología se puede tratar con eritrocitos lavados. Bueno, entonces ustedes están viendo todas las situaciones que condicionan a la aparición de una muerte
consecuencias son funestas en muchas de estas. Hay que hacer un diagnóstico, pero el diagnóstico no es complejo, no es difícil. El objetivo que nosotros tenemos que tener es evitar las complicaciones, los trombos principalmente, porque un trombo en su pierna directo se va a su pulmón, hace trombo de pulmón, nadie lo sacará. O hace un trombo en una de las cavidades, paciente se paro cardíaco, chao. Entonces, hay que evitar las complicaciones. La principal, el fracaso de la falla, que es lo más importante. Entonces, es fundamental ese diagnóstico diferencial. No nos enfoquemos en que el paciente tiene anemia, lo tenemos que confundir. Tenemos que ver la causa de la anemia para ver. Mi laboratorio me dice si es linfocitosis, si es monocitosis o si es macrocitosis. Y enfocaré mi diagnóstico en lo que tenga el paciente. No me pondré así y diré, no, vamos a transfundir. Pacientes con hemoglobina de 12 que se transfunden, no sé para qué, pero no se transfunden. Hoy en día tenemos que evitar lo más posible las transfusiones. ¿Por qué? Porque tenemos efectos colaterales y efectos deleterios en los pacientes transfundidos. Mucho cuidado. Las hemorragias, pues una cosa chiquitita, como ya lo hemos visto. Si es capilar arterial venosa, la capilar jamás da, jamás. Las venosas como son venas de gran calibre. La femoral, las braquiales, las auriculares, una vena de gran calibre. La cava, una cosa de esas. Pero las que ocasionan problemas son las arteriales. Son muy delgadas, al ser una arteria. En cada latido es un choque. Esas son las más complicadas. ¿Cómo hago mi diagnóstico? Observando y analizando. Si mi paciente viene producto de un choque, entonces, si no veo que el paciente sangre, quiere decir que su nuevo está por dentro. Observaré qué tipo de clínica tiene. Si el paciente es el peritonismo, significa que ha habido estallido de víscera hueca. Entonces, entrará a quirófano sobre la marcha. Pero si mi paciente no sangra, no está comprometido su sistema nervioso central, no están comprometidos sus signos vitales, quiere decir que la hemorragia no ha sido muy importante. No necesita hacer mucho tratamiento, tenerlo solo en observación. Lo más importante es el sangrado crónico. Ahí tengo yo que detectar dónde está sangrando. Para los varones, por lo general, es gastrointestinal, y para las mujeres, los sangrados crónicos. Entonces tendré que analizar, ver cómo voy a hacer eso, viendo la sintomatología del paciente y pidiéndole estudios complementarios. Si estoy pensando que es un sangrado gastrointestinal, ¿qué pido? ¿Qué pido? Otro. Ahí verá en el laboratorio si hay sangre, no hay sangre, o si es un sangrado por una neoplasia, tengo que pedir sangre punta para ver si es que es urinaria, orine, hematuria, si es micro o macromaturia. Eso tendría que analizar. Y finalmente voy a cuantificar la pérdida. Si es leve, si es moderado, si es grave o si es masivo, de acuerdo a la clínica del paciente. Y finalmente, mis reclinaciones. Porque lo primero que hacemos nosotros es pedir hemograma. Por lo tanto, tenemos que analizar lo que dice ese hemograma para orientar nuestro diagnóstico. Tratamiento. En la parte hemorrágica, el tratamiento es por deshidratación, por alteración hídrica, no por anemia. El paciente no se va a morir por anemia, se va a morir por falta de líquido. Entonces reemplazaré mi líquido. Nuevamente, coloides, cristaloides y expansores plasmáticos. Si tengo que transfundir, se transfunde el paciente. Ningún problema. Listo. ¿Quedó claro lo de las hemólisis? Ahora vamos a ver una cosa que es muy chiquitita, que son las anemias macrocíticas. Es lo último. A partir de
hacer un diagnóstico, frotas. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver esto. Células grandes, macrocitos. Y ahí yo tengo que hacer mi decisión sobre que si es una megaloblastosis o solo una macrocitosis. Porque hay macrocitosis megaloblástica, no megaloblástica. Tip para que ustedes se den cuenta. Megaloblástica, volumen corpuscular por encima de 110 nanómetros. Entre 100 y 110 es solo macrocitosis. ¿Cuándo voy a tener macrocitosis? Pacientes con hepatopatías, alcohólicos, con alteraciones tiroideas y cuando toman algunos medicamentos, uno de los más importantes es el metotrexato. El metotrexato es un inmunomodulador e inmunosupresor que de principio lo utilizábamos solo los oncólogos, ahora lo utilizan los reumatólogos. Artritis reumatoidea, ya no le dan corticoides, directamente luchar con el metotrexato es una de las principales causas de una megaloblastosis. Y mi anemia megaloblástica, que es déficit de vitamina B12, ya se lo veo. No hay ciencia. Entonces, ¿qué voy a buscar en mi hobbies? Células grandes comparadas con mi eritrocito. Hay otro dato más. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice qué es esto? Se llama policito. Así se llama. O macropolicito. ¿Quién me dice? Es un neutrófilo. Es un neutrófilo que tiene una vida muy larga. ¿Cuánto vive el neutrófilo? El neutrófilo tiene 3 lobulaciones. Cuando es un neutrófilo normal, cuando el neutrófilo tiene una vida de entre 12 y 15 días, más o menos. Terminó ese día, este neutrófilo, si no es utilizado por el organismo, tiene que ser reemplazado por otro. ¿Dónde se reemplazan? ¿Dónde reemplazan al neutrófilo viejito? ¿Quién reemplaza al neutrófilo viejito? Monocitos, Jesús. ¿Quién se lleva a las células viejas? ¿Quién se basureba del cuerpo? Macrófagos. ¿Y dónde están mis macrófagos? En el hígado. Jesús. Hemos hablado 150 millones de veces. Les he repetido 150 millones de veces. ¿No se ve? Vaso, señores. El sistema retículo endotelial del organismo está en el vaso. Los macrófagos están en el vaso. Los macrófagos son los basureros de nuestro cuerpo. Ellos son los que llevan toda la basura. Lo que está gastado, lo que está roto, lo que ya no sirve, todo eso lo ponen los macrófagos. Sistema retículo endotelial. ¿Dónde se rompen los eritrocitos una vez que llega su vida útil? Al vaso. Se rompen en el macrófago. Se libera su hemo, se libera su globina y sigue su curso. Vaso. Entonces, estas células no entran al vaso. Viven en sangre circulante mucho tiempo. Y es típico del déficit de vitamina B12. Macropolicito, es un leucocito por si acaso, no es un eritrocito. ¿Cuándo tenemos una megaloblastosis por déficit de vitamina B12? ¿Cuándo? Ancianos que no comen, niños que comen todo, veganos que no comen carne ni derivados de animales, alteraciones gastrointestinales y finalmente los alcohólicos. ¿Qué es lo que va a producir esto?
como la anemia megaloblástica idiopática, que causa desconocida, entonces probablemente el origen genético no está determinado, y fármacos. Dentro de estos fármacos, este es el peor de todos. ¿Por qué? Porque produce hipocloridria y a la larga acloridria. Por lo tanto, una atrofia del negocio. La colchicina, ¿saben qué es la colchicina? ¿Qué es? Es para el ataque agudo de boca, pero no era esa su función. Ha sido creada para detener a la división celular en una etapa, para poderla analizar. Y como se vio que al incidir esta célula por la colchicina, producto de degradación de su metabolización, era el ácido úrico. Evitaba la producción de ácido úrico, por eso se lo ha utilizado como fármaco, porque no era un fármaco. Primero era una sustancia que se utilizaba en laboratorio para estudiar células, pero como no producía ácido úrico, así se lo utilizó en el ataque agudo de boca. Y finalmente la metformina, que es la que nosotros utilizamos mucho como un normoglicemiasa. ¿Cuál es la clínica de la deficiencia de B12? Neurológica. Básicamente es neurológica. ¿Qué vamos a encontrar? Deterioro cognitivo, demencia en pacientes que tengan demencia A. ¿Por qué? Porque va a producir una degeneración combinada subaguda de la parte posterior de la. Hay otras típicas de la vitamina D, de la anemia, que es cansancio, fatiga, etcétera, que sí presenta el paciente, más baja la energía, entumecimiento, hay como adormecimiento, como hormigueo, lo que se llama parestesia. Y esto se llama neuropatía periférica. Todo lo que conlleva hormigueo y depresión en algunos pacientes, e incluso tiene tendencias suicidas en pacientes que tengan algún problema de tipo mental de base, hipotiroidismo e infertilidad. Pero lo más importante, neuropatía periférica, eso es lo más importante. ¿Cómo voy a diagnosticar? Macros y polisímico, mi neutrófilo hipersegmentado. Entonces voy a ir a buscar mi hemoglobina, mis reticulocitos. Si todo está bajo, estoy frente a una pancitopenia. Si es una pancitopenia, mi problema es medular. Entonces me fijo en mis leucocitos, me fijo en mis trombocitos. Pero si solamente tengo macrocitos y los polisegmentados, tengo que ver si es vitamina B12 o es ácido fólico. Para eso tengo que tamizar mi B12 y ácido fólico. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque puede ser puro o puede ser combinado. ¿Cómo voy a hacer mi diagnóstico diferencial? Viendo mi nivel de B12 y ácido fólico. Si mi B12 está normal o incluso un poquito baja, es decir, quiere decir del límite inferior ahí, y mi ácido fólico bajo, es combinado. ¿Y cómo voy a hacer mi diagnóstico diferencial? Solicito ácido metilmalónico. Este ácido metilmalónico está aumentado solo en déficit de B12, no en el ácido fólico. Entonces, si yo tengo mi B12 en el límite más bajo, tengo la obligación de pedir metilmalónico. ¿Dónde hago mi tamizaje de metilmalónico? En orina. Para eso le doy a mi paciente B12 y le pincho B12. El día siguiente, muestra de orina, ácido metilmalónico. Si mi paciente tiene ácido metilmalónico elevado, es B2. Y si encima está mi ácido fólico bajo, es combinado. Entonces, este es mi diagnóstico diferencial. Para eso yo pediré anticuerpos, anticuerpo intrínseco, anticuerpos anticélulas parietales, anticuerpos, nivel de folatos y nivel de homocisteína. Que eso me va a orientar a ver o a seguir rastreando cuál es la causa, principalmente, de mi déficit de B12. Y déficit de ácido fólico. El ácido fólico, función D,
dihidroqueroato. Sintetasa va a formar el dihidroqueroato. Este dihidroqueroato a través del hidroqueroato sintetasa más la coparticipación del glutamato que va a dar al dihidroqueroato, que es el ácido fólico inactivo. Este tiene que activarse a través de esta enzima que se llama dihidroqueroato transferasa. Y esto recién me va a dar el ácido fólico que es funcional, que es el que necesita mi ADN para su réplica. Si no hay ácido fólico, no hay réplica de ADN, por lo tanto, mi célula llega a su punto de unidad media y se muere. Entonces, el ácido fólico es vital para la subsistencia de cualquier célula. ¿Cuáles son las causas del déficit? Aumento del requerimiento, las gordas. ¿Por qué? Porque necesita ácido fólico para la formación de nuevos cerdos. Para la formación de nuevos cerdos, sobre todo para el sistema nervioso central. Dieta. Llegamos vegetarianos. Y finalmente nos aportamos. A diferencia del B12, nosotros tenemos una reserva de 3 a 6 meses de ácido fólico. La B12 más tiempo. O sea, necesita más tiempo en nuestro organismo. El ácido fólico no. ¿Cómo se absorbe tanto el ácido fólico como la B12? A través del tracto gastrointestinal. La B12 y el ácido fólico vienen asociadas a las proteínas de origen animal. Desde que ingresa, oye, ¿y dónde está mi otra diapositiva? Esta, que es la absorción de la B12. Entonces, mi B12 ingresa con los alimentos y las proteínas. Una vez que ustedes ponen cualquier cosa en la boca, lo que sea, alimento o no alimento, su glándula salival les comienza a producir enzimas. Estas enzimas van a ir digiriendo las proteínas desde que llega a la boca. Va a pasar por la parótida, que es una glándula salival importante, que también va a mezclar con otras enzimas para que vaya degradándose la proteína según vaya ingresando hasta el estómago. En el estómago, la proteína se libera de la vitamina B12 y la vitamina B12 se resuelta. Para que esta vitamina B12 nosotros la podamos utilizar, tiene el factor intrínseco. ¿Dónde está producido el factor intrínseco? En las células abdominales. Entonces, el factor intrínseco hace de carrito transportador de la vitamina B12 hasta el ion terminal. El factor intrínseco solo es el carrito, nada más. Entonces, para que pase todo esto, tenemos un montón de glándulas. Una de las glándulas que tiene que franquear es el páncreas, que también libera enzimas. Entonces, si ustedes se fijan, durante todo el trayecto existen situaciones en las que pueden evitar la absorción de la vitamina B12. Vamos a empezar por la patología parótida. Una patología a nivel de la glándula parótida significa no producción de enzimas, no liberación de vitamina B12. No hay liberación de vitamina B12, no hay absorción de vitamina B12. Llegamos al intestino, al estómago. No hay factor intrínseco, no hay carrito que me conduzca la vitamina B12 hasta mi terminal. Llegamos a la glándula al páncreas. El páncreas produce enzimas, pero como no está asociado a nada, ¿qué va a hacer mi páncreas? También patología pancreática me ocasiona alteraciones en la absorción. Luego tenemos sobrecrecimiento bacteriano. Nosotros tenemos bacterias en el intestino. Una hiperpoblación de las bacterias va a significar no absorción de la vitamina B12. Una de las principales patologías son los gusanos. Uno de los gusanos más importantes es el bifidobacteriato. ¿Dónde vamos a adquirir nosotros este
ácido fólico, solamente que el ácido fólico se queda aquí, porque es aquí donde se absorbe. Este tiene que absorberse en iliodirabulinas. ¿Por qué no nos gusta eso? Porque no pasa nada. Entonces, es decir, mi ácido fólico igual puede ingresar como folato, que es la forma inactiva, o como ácido fólico activo. La mayor parte nosotros lo generamos en el intestino. Entonces, si nosotros tenemos algún tipo de problema gastrointestinal por una atrofia de la mucosa gástrica, famosas atrofias gástricas gracias al omeprazol, no vamos a poder absorber ni la vitamina B12 ni el ácido fólico. La clínica, principalmente la departilación de la lengua y la glositis, es lo más llamativo que nosotros tenemos en un perfil de vitamina B12. Existen otras, como todas las anemias, tenemos mareos, tenemos cansancio, agotamiento, tenemos la anemia propia, pacientes con aumento del requerimiento. ¿Por qué? Porque si no tenemos ácido fólico, no hay formación del sistema nervioso central y esto ocasiona malformaciones. Entonces, ¿dónde está la departilación? Y una cosa que llama mucho la atención es la apoptosis de mucosa. Diagnóstico: déficit de vitamina B12, déficit de ácido fólico. Homocisteína y no están elevados porque es una carencia nutricional. Mi ácido metilmalónico está elevado, mi ácido metilmalónico es normal. Esto es lo que les decía hace diagnóstico diferencial. Si tengo mi B12 en el límite bajo de T, aunque esté dentro de lo normal, bajo, tengo que pedir ácido metilmalónico. Mi B12 bajo, mi ácido fólico bajo, mi LDH alto, mi LDH alto, mi bilirrubina está normal, pero el ácido fólico y mi bilirrubina está un poquito elevado, no mucho. Pero mi paciente no hace B12. Tratamiento: vitamina B12. Si no tengo mucha alteración, si mi paciente no está muy comprometido, solo doy vía oral de 50 a 150 miligramos diarios. Pero si mi paciente tiene un déficit importante o tiene una patología gástrica, una atrofia gástrica, o le han hecho una resección porque tenía un cáncer, o porque tenía una fístula, o porque tiene un déficit del factor intrínseco genético, o ha generado anticuerpos al factor intrínseco, anticélulas parietales, tengo que dársela de por vida, la vitamina B12 intravascular. Es decir, cada día durante la primera semana, luego una vez a la semana durante un mes, y finalmente cada 3 meses durante el otro semana. Chao. Y mi ácido fólico solamente 4 meses, 5 miligramos día. Salvo que esté embarazada, ahí sí le puedo dar 10 miligramos hasta completar los 3 meses, 3 a 4 meses. Importante, y se los he puesto en rojo. Déficit de folato es más frecuente que la de vitamina B12. Dar folato a déficit de la vitamina B12 empeora las manifestaciones neurológicas. Por eso es importante hacer el diagnóstico diferencial. No decir, probablemente tiene ácido fólico y B12. Le echaremos a todos lo mismo. Tiene que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo es un diagnóstico diferencial? Ácido metilmalónico. Están obligados a solicitar ácido metilmalónico. Esto lo hacen los gastroenterólogos, no lo hacen los médicos generales. La anemia perniciosa. La anemia perniciosa es por falta de factor intrínseco, ya sea por autoanticuerpos que hayan destruido el factor intrínseco o porque no se forma el factor intrínseco per se. La mala absorción de la vitamina B12 por falta de factor intrínseco. Se asocia generalmente a atrofia gástrica y la atrofia la pasamos nosotros por enfermedades o una pérdida en la producción del factor intrínseco por formación de autoanticuerpos. Por una rara autosómica recesiva congénita, que obviamente eso lo va a diagnosticar solamente la patología. Aquí lo más importante, porque ya habíamos visto que casi lo mismo, el factor intrínseco es dependiente de la vitamina B12, todo lo que conlleva a un déficit de la vitamina B12. Y
pedir anticuerpos, anticuerpo intrínseco, anticélulas parentales y mis niveles de eso es obligatorio. ¿Ya? Sí. Dos cositas nada más. Más del 90% de los pacientes con anemia perniciosa tienen anticuerpos séricos contra las células parentales. Es obligatorio pedir anticuerpos. Y obviamente el 50% puede desarrollar anticuerpos en cualquier momento de la vida. Y lo mismo, si mi paciente tiene un déficit de factor intrínseco, hoy en día hay factor intrínseco sintético, pero es muy caro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reponer mi B12.